Vaya, vamos a continuar entonces con la incerteza de una medida. Me dice, ¿verdad?, que cuando se da el resultado de una medida, es recomendable mencionar la precisión o incertidumbre estimada en la medición, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, de aquí en adelante, ¿verdad?, cuando realicemos una medición, nosotros vamos a expresar esa medida con su respectiva incerteza o incertidumbre, ¿verdad? ¿Para qué me sirve la incerteza? Para saber dentro de qué rango se encuentra la medida. La incerteza de una medida, dice, es la expresión, oiga bien, de cuánto puede estar alejada en un sentido o en otro del verdadero valor de la magnitud con respecto al valor obtenido en la medición, ¿sí? Nosotros realizamos una medición, ¿verdad? Y podemos obtener esa incerteza. Ya vamos a ver que la vamos a poder obtener de dos maneras. Del instrumento, cuando realicemos una sola medida, o cuando realicemos varias medidas, que vamos a poder tomar el promedio de las medidas y luego ir calculando la incerteza de cada una de ellas. La incerteza, dice, nos da la probabilidad de que en el rango establecido se encuentra el verdadero valor de la magnitud medida. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo dijera que la temperatura del cuerpo humano es de 37.0 más o menos 0.5, ya vamos a ver cómo se representa la incerteza de una medida, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que yo a ese valor le puedo sumar 0.5 o le puedo restar 0.5. Y todos esos valores que caigan dentro de ese rango van a estar dentro de la medida correcta, ¿sí? O dentro de la medida que se ha estimado. Veamos aquí un ejemplo, incerteza de una medida. Dice, una medida se expresa con un número y una unidad, ¿verdad? O una unidad correspondiente. Entonces, ¿qué me va a representar? X, oiga bien, me va a representar la magnitud física. Si yo estoy midiendo longitud, X me va a representar la longitud. Yo voy a decir, L va a ser igual o la longitud va a ser igual, X sub Y me va a representar el valor obtenido. Y delta X, así se llama este símbolo. Delta X me va a representar la incerteza, ¿verdad? La incerteza de una medida estaría representada por X. Por eso acá tenemos un signo más o menos, ¿verdad? Que significa que a esta medida yo le puedo sumar la incerteza o a esa medida yo le puedo restar la incerteza. El ejemplo que les ponía de la temperatura, ¿verdad? Quiere decir que la magnitud física sería temperatura. X sub Y sería el valor obtenido, 37.0. Más o menos la incerteza, 0.5. Quiere decir entonces que el rango estaría entre 36.5 o 37.5, ¿verdad? Dentro de ese rango se encuentra el verdadero valor de la medida. O significa que dentro de ese rango la persona está en estado normal que no se le ha aumentado la temperatura, ¿sí? Y así lo podemos aplicar con todas las magnitudes físicas que conocemos, ¿verdad? Mediciones de área, de volumen, de altura, de todo lo que nosotros queramos realizar. Entonces me dice, oiga bien, que para medidas realizadas una sola vez se calcula así. La incerteza yo la voy a calcular, me dice, como la menor división del instrumento, porque esto es en el caso, acuérdese que yo estoy realizando una medición, por supuesto voy a tener un instrumento de medición dividido entre 10 o puedo tener esa menor división dividida entre 5 o entre 2. Hay tres alternativas, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros casi siempre trabajamos con esta. La incerteza la definimos como la décima parte de la menor división. Menor división o mínima escala, así se le llama también, ¿verdad? Si yo le digo cuál es la menor división o cuál es la mínima escala,
entonces nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? Quisieran que sacáramos una menor división de un instrumento para que podamos aplicar esta incerteza. Sí. Vale. Vamos a aprovechar que por acá tenía una regla, ¿verdad? Sí. Acá, ¿a dónde? Acá, ¿sí? Entonces, lo que yo hago para poder determinar la mínima escala es, o menor división, ¿verdad? Es observar el rango entre el número de divisiones. Y el rango sería de cuánto en cuánto va esta regla. Ah, usted me dice, esta regla va de cuánto? Va de 1 en 1, ¿sí? Porque tiene 7, 8 y así sucesivamente, ¿verdad? Quiere decir que el rango sería de 1 centímetro. Y el número de divisiones que hay dentro de esta, ¿cuántas son? ¿Cuántas divisiones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que voy a tener 10 divisiones. Entonces yo voy a dividir 1 entre 10. ¿Cuánto me va a quedar? 1 centímetro dividido entre 10. ¿Cuánto le quedaría? 0.1. 0.1 centímetros, ¿verdad? ¿Qué me dice la mínima escala? La mínima escala es de 0.1. Ahora le digo yo, calculemos la incerteza de ese instrumento. ¿Cómo se calculaba la incerteza? Ajá. La incerteza me dice que la puedo calcular como la menor división entre 10 o la décima parte de la mínima escala. Quiere decir que sería menor división 0.1 centímetro entre 10. ¿Qué resultado le va a dar? 0.01. 0.01, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? ¿Hasta dónde voy a poder limitar yo la cifra significativa con ese instrumento? Contemos décima, centésima, milésima, del punto vamos contando, ¿verdad? Usted me dice que su respuesta es de 0.01. Décima parte de la mínima escala, ¿verdad? O menor división. Entonces usted me dice que estamos bien hasta acá cuando tenemos el 0.01. Hasta este resultado estamos bien. Aquí estamos o tenemos dudas. La mínima escala o menor división, ¿cómo se llamaba ya? Menor división. Va a ser igual, dice, al rango entre número de divisiones. ¿Qué significa el rango? De cuánto en cuánto va la escala. Por ejemplo, ayer veíamos nosotros el Beaker. El Beaker iba de 10 en 10, ¿verdad? Quiere decir que el rango es de 10 en 10. La cinta métrica va de 1 en 1, el rango es 1. Y vamos a contar el número de divisiones que hay entre cada uno de ese rango. Para el ejemplo que acabamos de hacer, nosotros teníamos, ¿verdad? Que el rango era de 1 centímetro y el número de divisiones que había entre cada uno era 10 y que obteníamos 0.1 centímetro y que la incerteza se define como la décima parte de la mínima escala o menor división. Mínima escala o menor división es lo mismo, ¿verdad? Y que la mínima escala o menor división le había obtenido 0.1 centímetro entre 10 y que el resultado era de 0.01 centímetro. Esta incerteza lo que a mí me está diciendo es que yo voy a poder limitar el número de cifras significativas hasta la centésima parte de la mínima escala, porque hasta aquí sería décima y aquí estaría la centésima. La centésima es la cifra que yo voy a estimar, ¿verdad? Si recordamos, la medida tenía 7.5
5, ¿verdad? Pero estaba entre 7.5 y 7.6. ¿Qué hacemos nosotros? ¿La cifra estimada o la cifra dudosa, ¿verdad? Quiere decir que ahí le pusieron 7. Yo puedo decir que es 9, ¿verdad? 7.59, ¿cómo me quedaría? Ya expresado con la incerteza me quedaría más o menos 0.01, ¿verdad? Y estos son centímetros, ¿sí? Aquí me está diciendo, esta medida debe de coincidir, ¿verdad? Si la incerteza le dice que usted va a limitar hasta la centésima, su medida va a estar limitada hasta la centésima. Si le dice que va a limitar solamente hasta la décima, su medida va a estar limitada hasta la décima. Para eso me sirve la incerteza, poder calcular la incerteza para poder expresar una medida con el número correcto de cifras significativas, ¿sí? Nosotros vamos a aprender a medir, pero reportar esas medidas tomando en cuenta las cifras significativas y tomando en cuenta la incerteza de la medida. ¿Se comprende? Hola. ¿Verdad que el 7.59 era la medida que daba la regla? Ajá, que tenía ahí 7.57. El 9 es la cifra que yo estimo. Si a mí me dicen léala, yo digo que es 7.59. La otra persona dijo que era 7.57, ¿verdad? Ahí esa cifra estimada va a depender del criterio del experimentador, del que realice la medición. Otra pregunta con respecto a incerteza. Lo vamos a ver en más detalle, no se preocupe si no lo comprende hasta el momento, ¿verdad? Acuérdese que lo vamos a ver también en más detalle cuando hagamos la práctica del laboratorio, porque vamos a ir utilizando cada instrumento y a cada instrumento yo le voy a ir sacando la menor división y la incerteza para realizar las medidas y ver hasta dónde voy a poder limitar el número de cifras significativas, cómo me van a quedar reportadas cada una de esas medidas. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Este es para el caso de que yo trabaje con una sola medida, ¿verdad? O del instrumento. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una serie de medidas? Usted me dice, pero yo ahora tengo una serie de medidas, ¿verdad? ¿A dónde nos habíamos quedado acá? Aquí estábamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Veamos un ejemplito acá, ¿verdad? Para más detalle. Me dice determinación de la incerteza de una sola medida. En este caso, dice el valor de la incerteza depende de la precisión del instrumento de medida. Una medida, dice, es de mayor calidad cuanto menor sea la incerteza de la medida. Significa que si yo voy a limitar hasta la milésima, la medida va a ser de mayor calidad. Ejemplo, dice acá, mediciones realizadas con un metro de madera. La mínima escala es de 1 centímetro. Oiga bien, la mínima escala es de 1 centímetro. La incerteza de cuánto sería. La décima parte de 1 me da 0.1. ¿Qué me está diciendo? Que con esta regla yo puedo limitar la medida ¿hasta dónde? Hasta la décima parte de la mínima escala nada más, ¿verdad? No puedo hasta la centésima ni hasta la milésima. Solamente hasta la décima parte de la mínima escala puedo limitar el número de cifras significativas. Ahora le dice medición realizada con una cinta métrica. La cinta métrica tiene una mínima escala de 0.1 centímetro. La incerteza sería la décima parte de 0.1, pues le va a dar 0.01, que sería esta, ¿verdad? Ya haciendo los cálculos, así como nosotros los hicimos en la pizarra, le quedaría que esa medida la puede limitar hasta la centésima parte. Ahora viene usted y hace la estimación. Hasta aquí usted solo podía ver hasta 40.5, pero usted aquí ya puede estimar que la medida es 40.53. Ya lleva mayor precisión, por eso le dice que entre menor sea la incerteza, la medida es de
mayor calidad. Luego, la medición realizada con un pie de rey, ¿sí? Un pie de rey o un vernier, ¿verdad? El instrumento que estuvimos viendo ayer en la práctica. La mínima escala es de 0.01. Quiere decir que la incerteza sería de 0.001. ¿Hasta dónde puedo limitar el número de cifras significativas con el pie de rey? Lo puedo hacer hasta la milésima parte de la mínima escala. Quiere decir que ya no puedo leer simplemente hasta 4.53, sino que puedo agregar otra cifra, ¿verdad? Ya con el pie de rey, el 3 es mi cifra segura. Ya tengo que agregar la otra que sería la dudosa, ¿verdad? Que en este caso sería el 5. Aquí tenemos ya la cifra dudosa. Quiere decir que la medida me queda 4.535 con una incerteza de 0.001, ¿verdad? La medida está limitada hasta la milésima parte de la mínima escala. No sé si se comprende, ¿verdad? Es el instrumento de medida el que me va a ir indicando hasta dónde yo voy a poder limitar la medida. Y va a cambiar, ¿verdad? Cambia dependiendo del instrumento que yo utilice. Aquí se fija que hemos realizado la misma medida. Nada más que la hemos hecho con diferente instrumento. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Hola. Pasamos a la siguiente entonces. Ahora me dice determinación de la incerteza para varias medidas. Para varias medidas me dice, ¿verdad? Si repetimos n veces la medida, ahora ya no tiene usted una simple medida, ¿verdad? Sino que vamos a repetir n veces la medida de una magnitud y la denotamos por x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta xn. Por ejemplo, ¿verdad? Así como el caso que teníamos de aquellos alumnos que habían medido el error. Pero en ese caso, cuando vimos el error, se acuerda que nosotros ya conocíamos el verdadero valor. Pero cuando nosotros no conocemos el verdadero valor de una medida, necesitamos repetir varias veces esa medida y luego poder obtener el mejor valor o valor más probable de las medidas. Si yo he realizado 10 mediciones de la misma magnitud física, ¿verdad? O 10 compañeros diferentes han realizado las mediciones, yo voy a obtener 10 resultados. Pero yo quiero obtener el mejor valor o el valor más probable de las medidas. ¿Cómo lo vamos a calcular? A ese mejor valor o valor más probable le voy a llamar X barra. X barra va a ser la suma de cada una de las mediciones de la 1 más la 2 más la 3 y la voy a dividir entre n, donde n me va a representar el número de medidas. Si yo hago 6 medidas, lo voy a dividir entre 6 y así sucesivamente. Quiere decir que esta ecuación la puedo yo resumir diciendo, ¿verdad? La sumatoria de todas las x sub i me va a representar el número de medidas, desde igual a 1 hasta n, ¿verdad? Entre n, ¿sí? Así voy a calcular el mejor valor o el valor más probable de las mediciones. Entonces me dice que llamaremos incerteza, dice, de una medida al valor absoluto, dice, de la diferencia entre el valor medido y el mejor valor o valor más probable. Incerteza le vamos a llamar delta X. Delta X me va a representar la incerteza, el valor absoluto de el valor medido, ¿verdad? Le he puesto XM al valor medido. También le podemos llamar X sub I al valor medido. Lo puede representar como usted quiera, como XM o como X sub I. Me va a representar el valor medido y X barra que me representa el mejor valor o valor más probable de las medidas. ¿Sí?
Así voy a ir calculando la incerteza de cada una de las medidas, ¿verdad? La incerteza que tiene cada una de las medidas para luego poder tener el resultado, porque al final lo que yo voy a buscar es poder expresar el valor de la magnitud con su respectiva incerteza. Ya no las 10 mediciones, ¿verdad? Sino que de las 10 mediciones lo que yo busco es poder expresar solo un resultado con su respectiva incerteza. La siguiente me dice, ¿verdad? La incerteza absoluta de la medida, dice, se representa por la desviación media. La incerteza absoluta, ¿verdad? Que sería X barra. Delta X barra, le vamos a poner a esta delta X barra, ¿verdad? La sumatoria de todos estos, pero aquí ya sería la diferencia de estos valores, ¿verdad? Se hace la sumatoria de toda la diferencia de estos valores y se divide entre n. Que x y menos x barra me da la incerteza de cada una de las medidas, ¿verdad? Es decir, que lo que yo voy a hacer para poder obtener la desviación media es la sumatoria de todas las incertezas que ya tengo divididas entre n. De esa manera las vamos a calcular. Y luego le dice, ¿verdad? Que la expresión de una medida, pues la vamos a llevar a esto, donde x decíamos que era la magnitud física, x sub i va a ser el mejor valor o el valor de las medidas y delta x barra pues va a ser la desviación media, ¿verdad? Quiere decir que la medida nosotros la vamos a expresar con su respectiva incerteza, pero de venir haciendo un procedimiento, ¿verdad? De por lo menos 6 medidas, 7 medidas, y al final yo voy a expresar solo una medida con su respectiva incerteza. ¿Se comprende esa parte? Hola. Sería mejor si pusiera ejemplo.